Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todas las personas que ya están conectadas? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Yo la verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento de que podamos reencontrarnos en este espacio. Ya tenía un ratito que no nos veíamos, ya tenía un ratito que no teníamos estas sesiones y la verdad es que yo estoy muy, muy contento de que podamos retomarlas, de que podamos volver a encontrarnos. Eh, Ahora ya no diciendo tanto que a pesar de la distancia, sino aprovechando estos sistemas que tenemos y que logramos aprender a utilizar durante este tiempo que fue necesario utilizar estos medios para comunicarnos, pues ahora quedaron para que podamos unirnos a pesar de la distancia. Y lo digo porque algo que también me tiene muy emocionado es pues todos los estados de la República y otros países que nos están acompañando, haciendo una mención especial para los estados como Chihuahua, Tamaulipas, Chiapas, Puebla, Coahuila, Baja California, Yucatán. Obviamente tenemos personas también del Estado de México, de la Ciudad de México. En fin, pareciera que tenemos por lo menos un representante de cada estado de la República. Tenemos también personas de Durango y tenemos de varias instituciones. Tenemos personas que nos acompañan del ISSSTE, de Hospitales Ángeles, de Hospital Español, en fin, de varias instituciones, tanto privadas como públicas, que nos acompañan el día de hoy. También tenemos personas, desde luego, haciéndoles también mención, de Colombia, tenemos personas de Perú, wow, tenemos personas de El Salvador, tenemos personas de España, así es que pues estamos ya conectados y ya saben que yo vengo aquí a darles la bienvenida y a dar como un poquito de espacio para que terminen de conectarse todos los participantes que puedan seguir entrando. Y mientras, pues así aprovechamos para saludarnos, para conectar de nuevo, les decía, después de este tiempo que no hemos estado conectados. La verdad es que la presentación del día de hoy es muy especial y yo me preguntaba, ¿cómo podríamos hacer para regresar, ¿no? Después de un ratito que no estuvimos haciendo nuestras sesiones, ¿cómo podríamos hacer para regresar? Un tema que sea de interés general para los profesionales de la salud. Y así es como surge que podemos tener en la presentación del día de hoy. Ya casi por comenzar, le voy a pedir a la producción que nos envíe, por favor, a unos rápidos anuncios de nuestros patrocinadores y yo regreso con ustedes. Perfecto, pues después de estos pequeños comerciales, de estos pequeños anuncios de los patrocinadores, pues estamos acá de vuelta agradeciéndoles una vez más que estemos ya conectados. Prácticamente estamos al 85% de conectados de las personas que se inscribieron. Así es que creo que estamos listos para empezar.
Creo que durante este tiempo que el mundo ha tenido que lidiar con la pandemia, el mundo en general, varias labores, sobre todo administrativas, tuvieron que parar o tuvieron que modificarse para que pudieran ser atendidas cada quien desde su hogar. En fin, el mundo cambió demasiado con esto que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia de COVID-19, pero alguien que no pudo dejar su lugar de trabajo, sino que al contrario tuvo que dar un poco más de sí y que tuvo que esforzarse más durante este tiempo y que no me gustaría que olvidáramos que durante esta pandemia son los héroes que hicieron más allá de lo que podían para poder salvar vidas, son todos los profesionales de la salud. Por eso quiero aprovechar este espacio para agradecerles por todo este trabajo que hicieron en el momento más complicado de la pandemia y que sin duda siguen haciendo en la actualidad. Este tipo de trabajos, de dobles esfuerzos ante una enfermedad que desconocíamos al inicio, que en algunas cosas seguimos desconociendo, trae desde luego una carga emocional con la que no es fácil lidiar. Por eso es que el día de hoy tenemos una ponente muy especial que va a platicarnos justamente acerca de esto, la contención emocional en tiempos de pandemia, para que podamos tomarlo como una charla que nos ayude a lidiar con este tipo de problemas eh, que afectan no solamente nuestra parte laboral, sino también nuestra parte personal. Así es que los dejo con esta presentación y regreso con ustedes. Quiero darle la bienvenida y desde acá le envío un caluroso abrazo a la maestra Gabriela María Roel Trigos, que es nuestra ponente del día de hoy. Como pudieron ver, ella tiene una gran formación académica, primero en la parte de derecho y después especializándose en esta parte de tanatología, de mindfulness, de contención emocional, de saber cómo lidiar con estas emociones, que creo que es algo que a raíz de la pandemia hemos tenido que ir aprendiendo todos. Maestra, de manera muy especial de parte de la licenciada Jennifer Schutz, quiero darle las gracias por compartir sus conocimientos con todos los participantes y pues por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, Iván. Gracias a ustedes por la confianza. No es la primera vez que tengo el gusto y el privilegio que me inviten. Y ya saben que para mí esto es un tema apasionante y creo que los 2 últimos años ha tenido una relevancia bárbara. Entonces, pues qué bueno que me permitan estar aquí. Gracias a todos los que se han conectado, a usted, a la licenciada Jenny, a Diego que nos está apoyando y a todos los patrocinadores que hicieron posible este evento y van a ver qué padre recorrido vamos a hacer por todo lo que es el tema de contención emocional. Sin duda alguna, estoy seguro que lo vamos a aprovechar. Yo le diría a todos los participantes que pongan la máxima atención que se pueda, porque es una gran herramienta para vivir. No solamente, yo sé que lo vamos a enfocar mucho a los profesionales de la salud por todo esto que hemos vivido durante los 2 últimos años, pero es una gran herramienta para vivir, para lidiar con aquellas cosas que no son fáciles de lidiar en la vida. Que le pongan mucha atención, maestra, porque para mí, usted es una persona que aparte de toda esta preparación académica que tiene, es mamá, es esposa. Yo, desde Abuela, luego que tengo abuela, abuela. tengo un especial reconocimiento siempre por las mujeres, desde luego por mi formación profesional como enfermero, siempre he trabajado con mujeres y para mí es muy, me siento muy orgulloso de que haya mujeres líderes como usted, que aparte de todo tengan el gusto de compartir sus conocimientos. Así es que no quito yo más espacio, le dejo completamente el público y las cámaras. Este espacio es suyo, adelante. Gracias, gracias, Iván. Pues gracias a todos los que están conectados y efectivamente el objetivo de esta plática de contención emocional que organizó Medical Corporation Group es para que nos ayude a varias cosas, a reforzar a algunas habilidades o conocimientos, recursos, actitudes
para poder acompañar a mucha gente que hemos tenido que acompañar en estos 2 años, tanto a pacientes como a clientes y como a nuestras mismas familias, para enfrentar de una mejor manera la pandemia. Vivir yo creo que es un arte, el arte de vivir, pero implica muchas cosas. El arte de amar, de gozar, de perder, de ganar, de trabajar. Y qué difícil es encontrar un equilibrio. Esta frase de Aristóteles me encanta, dice, la virtud está en el término medio. Sí, claro, por supuesto, lo hemos oído muchas veces, pero qué difícil es llegar a ese término medio. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hemos estado viviendo el desequilibrio que hubo causado por el SARS-CoV? Empezó en marzo de hace 2 años como una advertencia, ya estaba en China, pasó a Europa, va a llegar, llegó a México y de pronto confinamiento, de pronto protocolos especiales, de pronto horarios impresionantes para todo el personal de salud que atendía a los pacientes, de pronto empezó a haber mucho dolor, de pronto empezaron a haber muchas luces y vemos que la vida a final de cuentas es eso, luces y sombras. Y yo tengo que aprender a tener un equilibrio en las dos, porque pareciera a veces que hay épocas en donde las sombras nos ganan. Pero fíjense, yo veo, por ejemplo, la sombra tan fuerte que ha sido a nivel mundial, lo que es toda la pandemia, pero cuántas luces han habido, cuántos profesionales de salud heroicos, cuántas señoritas enfermeras, jóvenes camilleros, departamentos de alimentos, de seguridad, de equipos de los hospitales, todos luchando por sacar adelante a sus pacientes. ¿Cuántas veces las familias con dolor nos hemos unido más y hemos descubierto lazos fraternos que quizá por las carreras y el día a día se habían olvidado? Entonces, ese equilibrio me habla de que la moneda tiene dos lados. Y ya lo sé, la vida es una moneda de dos lados y a veces hay altas y hay bajas. Pero de verdad debemos, y creo que esa es una de las mayores lecciones del SARS-CoV, de saber disfrutar los momentos de luces que vamos teniendo. Y también hay que sufrir, saber sufrir con la frente en alto los momentos de sombra. Y todo va a pasar. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer si siento a veces que me ahoga la vida? Ustedes la han tenido bien dura, ahora están las cosas mejor, pero hubieron momentos tan duros que verdaderamente qué esfuerzo poder vivir las dos. Y no nos libramos ninguno de que nos sacudiera. Este proverbio hindú me encanta. No hay árbol que el viento no haya sacudido. No, bueno, estos últimos 2 años creo que nos llegaron varios tsunamis y a todos nos dio una sacudida, pero de esa sacudida debe de salir aprendizajes, de esa sacudida deben de salir lecciones de vida que son precisamente las luces que equilibran nuestra balanza. Ahora, vamos a preguntarnos, porque estas pláticas también tienen que tener un poco de introspección, que yo pueda voltear a mí, hacer un alto en el camino y ver cómo he estado viviendo las cosas. Agradezco y valoro las luces que voy viviendo o las doy por hecho. Creo que otra cosa que nos enseñó mucho esta pandemia es valorar, valorar muchas cosas que teníamos que quizá las habíamos dado por hecho por las propias carreras de la vida. Y el otro lado, también he podido vivir con mi cabeza en alto las sombras que me ha tocado enfrentar y los cambios que vamos teniendo son los que nos van haciendo ir transitando entre estas luces y estas sombras. Y hablando de cambios, esta frase me encanta. Fíjense, lo único que no cambia en la vida es que todo siempre cambia. Este atardecer tan hermoso que tengo aquí en esta foto fue único. Al día siguiente fue otro atardecer y al día siguiente fue otro atardecer y así van siendo todos los días de mi vida, todos los momentos de mi vida. Y creo que cuando pensamos que ya sabemos todas las respuestas, es cuando la vida viene y nos cambia las preguntas. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo empezamos a estar con el COVID? Cuando la COVID empezó a llegar a nuestras vidas, parecía que todo nuestro mundo se había puesto cabeza.
desde nuestra vida física, nuestra vida emocional, psicológica, moral, social, laboral, y nos topamos con un mundo amenazado y nos topamos con un México con dolor, nos topamos con un México que sufría, porque ustedes como profesionales de salud sufren igual con sus pacientes que como sufrimos las familias. Eso me queda muy claro. Es parte de la gran calidez que hay en la profesión médica. Y entonces, cambios muchísimos, pero hay crecimiento. Y eso está padrísimo, porque los cambios yo no los puedo evitar, pero sí puedo optar por crecer o no crecer. Y aquí entra la tanatología. La tanatología va a ser una ciencia que nos ayuda a manejar los cambios y las pérdidas que vamos teniendo de la mejor manera posible. Nos ayuda a aceptar lo que la vida nos está poniendo enfrente y a darles un sentido. Que ha sido durísimo estos 2 años, los casos que hemos visto, los casos que hemos compartido, incluso que hemos vivido de cerca, pero a final de cuentas creo que siempre podemos y debemos agradecer lo que la vida nos va poniendo, porque gracias a esa oscuridad yo puedo ver las estrellas y puedo valorar la luz. Y gracias a esa luz yo puedo valorar todo lo que me da la vida y ese camino que me da la vida. Y tenemos que saber luchar cuando los momentos se ponen duros. Y hay una frase de Darwin que se me hace padrísima. Dice, fíjense, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y ahora, estos últimos 2 años, vaya que hemos tenido cambios. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para aceptar los dos lados de la moneda y para fluir de una mejor manera? Una palabra clave, actitud. La actitud hace la diferencia de cómo yo veo las cosas. La actitud hace la diferencia de cómo yo enfrento las cosas. Mi actitud es un tesoro que yo tengo y que sí depende de mí. Podrá fuera haber muchos problemas, podremos tener una pandemia que está lastimando el mundo en la economía, en lo social, en lo físico, en todo, pero la actitud que cada uno de nosotros tengamos para irla viviendo día a día, esa es nuestra. Y hay que de veras valorarla y tomarla con todas las ganas, porque la actitud es como una bicicleta, una mala actitud es como tener una llanta ponchada, no vamos a llegar a ningún lado. Y todos los seres humanos tenemos lo que se llama capacidad de resiliencia. La resiliencia es un término que se empezó a utilizar en la ingeniería y se ha utilizado en la psicología, que es poder remontar lo que la vida me está poniendo frente. Poder decir, vida, aquí estoy, me doblo, pero me levanto. Me caigo, pero me levanto. Me raspo las rodillas, me las limpio y me levanto. Y salir fortalecido de las experiencias difíciles de la vida. Y todos la tenemos, algunos más, algunos menos. Depende mucho cómo la vayamos también trabajando y esa es otra maravilla. Acuérdense que los seres humanos somos perfectibles. Entonces, si cada día nosotros vamos procurando ser mejores seres humanos, en crecer, en aprender, vamos a ir viviendo lo que la vida nos vaya poniendo de la mejor manera posible. ¿Y qué nos enseñó la resiliencia? La resiliencia nos enseña que el pasado es enseñanza, pero ya no está. Pero yo debo de aprender de lo bueno, de lo malo, de lo que hice, que no hice, pero no vivir colgado al hubiera. Si hubiera, si no hubiera, ya no está. Aprende para lo que venga después. Y por el otro lado, el futuro es esperanza. Tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos intenciones, pero tampoco ha llegado. Lo que sí tenemos es un regalo, un presente. ¿Qué es un presente? Es un regalo. ¿Y por qué le decimos que es un regalo? Porque nos da maravillosas oportunidades. Y cada día la vida me regala una hojita en blanco que me dice, Gaby, aquí está, ¿qué quieres hacer con ella?
¿La quieres rayar? ¿La quieres guardar en el cajón? ¿La quieres romper o la quieres aprovechar? Yo cada día de mi vida lo puedo aprovechar para muchísimas cosas. Y eso también depende de nosotros. Ustedes, estos 2 años que han pasado, la han aprovechado para mucho de todo esto. Cuidar, servir, escuchar, ayudar, dar. Qué maravilla de labor. Y nosotros hemos estado apoyando en lo que nos toca, en la parte emocional, porque también han habido muchas necesidades. Ya sabemos que la vida no es fácil, ya sabemos que coexistimos en un mundo donde están las luces, las sombras, a veces la vida es dolorosa, a veces hay problemas. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo quiero vivir la vida basándome en alguien más o un modelo de alguien más, es en cuando el examen no me funciona. La vida nos va poniendo exámenes, pero cada uno de nosotros lo vamos viviendo a nuestra manera, desde nuestra trinchera, con nuestras fortalezas, con nuestras fragilidades, y así es como vamos saliendo adelante. Y hemos salido adelante, porque miren que estos últimos 2 años hubo una crisis de salud mundial, pero hubieron muchísimas crisis, crisis económica, es tristísimo pasar y ver locales cerrados, es tristísimo ver empresas que han tenido que dejar ir a gente valiosa porque no podían sostenerse, crisis sociales, educativas, emocionales. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra mente, porque miren, la mente es como los paracaídas, si no los abres, no te funcionan. Y tenemos que darnos la oportunidad de abrir la mente para ver qué hay enfrente. Fíjense, qué mosaico de personas y situaciones podemos ver y vivir cada día, luces y sombras, trabajo y desempleo, familias unidas, familias rotas y fracturadas, problemas económicos y tranquilidad económica, salud y enfermedad. Y todos los profesionales de la salud, qué mosaico de personas y de situaciones vemos cada día. Y ahora, como decía Iván muy acertadamente, las cosas ya empiezan a regularizarse, las cosas ya están mejor, pero cuando hemos estado sintiéndonos mal, ¿qué es lo que queremos? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos esos cambios, cuando tenemos una amenaza encima, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? Solamente sentirnos mejor. Sentirnos mejor, y me encanta esta frase de Gibran Jalil Gibran, del sufrimiento surgen las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices, pero estamos, y estamos paraditos, y vamos para adelante. Entonces, esta salud que hemos luchado por tener también entra en el plan emocional, porque esa salud también tiene que ver con esa paz en el corazón, con esa paz en el alma, con esa paz en el espíritu. Y lo que les decía, chicos, al principio, de que esto también quisiera yo que fuera un poquito trabajo de introspección. Piensen cómo actúa cada uno de ustedes frente a los diferentes aspectos de la vida. ¿Cómo los vive? Las luces, las sombras, la salud, la enfermedad, la convivencia, que la convivencia ahora en época de pandemia, por un lado, tuvo cosas maravillosas. Descubrimos que los juegos de mesa seguían siendo divertidos. Descubrimos que teníamos una familia que nos caía bien. Y por otro lado, aumentaron los índices de violencia familiar. Fíjense los contrastes que esta pandemia nos ha traído. ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Cómo hemos vivido todos estos 2 años de luces y de sombras? Han habido momentos muy difíciles, han habido otros momentos más fáciles. Sin embargo, creo que cuando vamos tomando conciencia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las actitudes que yo tengo hacia algo
y sobre todo hacia los temas complicados que hemos vivido estos últimos 2 años, podemos comenzar a fluir y a vivirlas de manera más natural. Y definitivamente, si yo coopero, voy a hacer más fácil las cosas. Y me encanta esta frase: el secreto de la serenidad es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y esto creo que todos lo hemos aprendido a hacer, ¿eh? Fue aprender a cooperar con un confinamiento que no conocíamos, aprender a cooperar con unas clases en Zoom. Nosotros en el instituto migramos a dar clases en Zoom, si no se hubiera terminado el trabajo de 15 años, imagínense. Pero qué difícil, cómo de veras tratar de cooperar. Y eso lo tengo que hacer yo, porque si yo no estoy bien, si yo no lo asumo, ¿cómo lo transmito? Acuérdense que nadie da lo que no tiene. Entonces yo tengo que entender, conocerme, ver yo cómo vivo los problemas, los nervios, las crisis, los cambios, los dolores, para de ahí poder salir adelante. Y piensen ustedes, ¿cómo les afecta a ustedes las crisis o las pérdidas? ¿Somatizan? ¿Se vuelven ansiosos? ¿Se deprimen? ¿Se enojan? ¿Están de muy mal humor? ¿Se vuelven negativos? Acuérdense que las crisis traen cambios y los cambios nos cuestan muchísimo, muchísimo. Si yo ya sé que me pongo muy ansiosa cuando estoy nerviosa, cuando tengo una pérdida, cuando tengo una crisis, me voy a poder proteger y cuidar. Y ese autocuidado es muy importante. Si yo no me doy cuenta que me vuelvo una histérica cuando estoy nerviosa, entonces voy a lastimar a todos los de mi alrededor. Entonces, por eso es muy importante que vayamos conociéndonos. ¿Cómo manejo yo todo? Porque las crisis nos afectan, afectan el ambiente familiar, el ambiente social, la relación de trabajo, y los cambios traen consecuencias, buenas consecuencias o malas consecuencias. Y muchas veces nosotros mismos somos los protagonistas de los cambios, porque ¿qué creen? Yo ya soy diferente hoy a como era hace un año y voy a abandonar mi proyecto que tenía o lo que hacía porque yo ya no soy la misma persona. Y después de esta experiencia de estos 2 años, creo que en mucho somos diferentes, hemos cambiado, pero tenemos que aprender a cuidarnos, a protegernos. Por ejemplo, la impotencia que da la pérdida es un obstáculo grandísimo, porque cuando hay sombras que me atan de manos, como fueron estas experiencias en el plano de la salud, qué difícil es. Y el estrés es un enemigo silencioso. Y todos los monstruos existen dentro de nuestra cabeza. Existen y son nuestras emociones negativas, nuestros sentimientos negativos de miedo, de incertidumbre, de dolor, de todo. Entonces hay que entendernos para cuidarnos, porque pareciera que somos globos de emociones en un mundo lleno de alfileres. Esta me encanta, porque de veras, cómo nuestras emociones nos controlan. Y las emociones son básicas, 5, son emociones básicas que esas las vamos a sentir de todas maneras. Pero en estos 2 años tuvimos que trabajar mucho contra el miedo, contra la tristeza y contra el enojo. Pero vuelvo a lo mismo, si yo las conozco y sé por dónde va, me puedo cuidar más, porque el cuerpo enferma cuando el alma llora. Entonces, nuestro cuerpo va a somatizar todo lo que nos está pasando de mal, todo lo que nos está lastimando. Entonces, tenemos que entender que las pérdidas son parte de la vida y debo de aprender a manejarlas. No importa cómo se originan, no importa si es cáncer, si es una bala perdida, si es SARS-CoV, voy a vivir una pérdida en mi vida y yo no puedo elegir si tener esa pérdida y ese sufrimiento. Cada una de las pérdidas que vamos viviendo son importantes.
Imagínense si no era importante para sus niños dejar de ir al colegio. Imagínense si no era importante para los adolescentes no poder ver a sus amigos. Todas las pérdidas que vamos teniendo van marcando nuestra vida. Sin embargo, y esto es un tesoro que tenemos una gran libertad. Fíjense qué divinas palabras, libertad y elección. Y eso sí depende de mí. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir la respuesta que vamos a dar a lo que la vida nos está poniendo frente. ¿Cómo reacciono yo? ¿Huyo o lo enfrento? ¿Cómo he reaccionado ante todos los momentos que la vida me pone difícil? Y fíjense que cuando las cosas se ponen duras, es impresionante porque vamos descubriendo muchos talentos que tenemos dentro que quizá no sabíamos que teníamos dentro. Y que solo cuando la vida nos ha apretado es cuando nos hace reaccionar. Pero esto viene de atrás, de nuestra historia. ¿Qué comportamiento me transmitieron a mí ante las luces y las sombras, ante las pérdidas, ante el dolor? Y ahora me pregunto, nosotros, ¿qué comportamiento les estamos transmitiendo a los nuestros en estos temas? ¿Los estamos enseñando a ser guerreros o los estamos enseñando a guardarse en el closet y no salir en 3 semanas? Entonces, qué importante cómo podemos ser alumnos y maestros al mismo tiempo. Esta me encantó. El matrimonio es difícil, el divorcio es difícil. Elige tu dificultad. La obesidad es difícil. Estar en forma es difícil. Elige tu dificultad. Estar endeudado es difícil. Ser estable financieramente es difícil. Elige tu dificultad. Comunicarte es difícil. No comunicarte es difícil. Elige tu dificultad. La vida nunca será sencilla, siempre será difícil, pero cuando puedes elegir tus dificultades, elige sabiamente. Y ojalá nos pase como la mariposa, ¿no? Que es el ejemplo de cuando ves que todo está negro y todo se está terminando, sale adelante. Y de algo hermoso, de algo durísimo, sale algo hermoso. Ojalá sí nos pase ahora, antes de la pandemia, de las cuarentenas, del confinamiento, que hayamos sido unas oruguitas y que durante este tiempo estemos trabajando, ya hayamos estado trabajando en nosotros mismos para salir con otras luces, para salir con otros colores, para salir con otras actitudes. Y nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestras propias familias, ¿qué necesitan de nosotros? Necesitan que seamos empáticos, que seamos confiables, sinceros, comprometidos, responsables y que les demos esperanza, no una mala esperanza, no una esperanza ilusoria, sino una esperanza real. Y lo que les decía hace mucho, ¿no? Cuando empezamos la plática, luces y sombras. También hay muchas lecciones que nos dejó el coronavirus. Aprovechar las oportunidades, entender que la vida es corta, aprovechar y disfrutar tantas cosas. Entonces, ahí voy a estar confirmando que todos somos alumnos y todos somos maestros. ¿Qué venimos a aprender a través de esta pandemia? ¿Y qué venimos a enseñar? Nuestros pequeños, nuestros compañeros de trabajo, nuestros cónyuges, nuestras familias nos observan. Y más a ustedes, profesionales de salud, que han estado viviendo en la parte dura de esto. Entonces, ustedes van a estar acompañando y han estado acompañando a muchas personas a vivir estos momentos de una mejor manera. Pero fíjense, acompañar no quiere decir que tú le vas a resolver la vida, que vas a cargar a esa persona. Es estar ahí, dar apoyo de forma empática, humana, cálida, para ayudarle a esa persona a volver a tener un equilibrio o a vivir un proceso de duelo. Y cuando nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Es muy sencillo.
¿Cómo te gustaría que te ayudaran a ti? ¿Qué te gustaría recibir? ¿Qué necesitarías tú recibir de los demás si estuvieras viviendo esos momentos? Y cada uno somos únicos e irrepetibles. Y cada uno vamos a dar las cosas y vivir las cosas y disfrutar las cosas de diferente manera. Depende nuestro género, nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra historia es importantísima, usos y costumbres. Todo esto hace que yo viva las luces y las sombras de una manera específica. Pero en el tema del manejo de las emociones que han estado tan a flor de piel, hemos compartido en familia nuestras emociones. Deberíamos de poder hacerlo, no los vamos a preocupar más si yo les comparto mi miedo o mi enojo o mi tristeza o mi alegría, porque vamos haciendo las cosas bien. Y quiero hacer una mención especial de niños y de adolescentes. Ustedes a lo mejor tienen hijos, a lo mejor tienen sobrinos, ahijados, vecinitos, no sé. Ellos sí han vivido los duelos, ellos sí han vivido las pérdidas, pero hay que ayudarlos y educarlos y formarlos para que las puedan vivir de mejor manera. Así como nos preocupamos de que sepan leer, escribir, sumar, multiplicar, jugar fútbol y bailar ballet, también hay que enseñarlos a cómo vivir con la frente en alto los momentos difíciles de la vida y a acompañarnos también, claro, a su nivel, pero que participen, porque muchas veces en aras de protegerlos los hacemos fuera y ellos resienten mucho eso. Y muchas otras veces, si no entendemos nosotros también cómo estamos viviendo estas emociones y sentimientos por todo lo que estamos viviendo, lo mismo nos pasa con ellos. No se los decimos porque a veces estamos nosotros empezando a entender cómo está funcionando todo. Pero créanme que hablar con ellos es una maravilla y hablarles con la verdad. Se vuelven más conscientes de lo que está pasando y van aprendiendo a reconocer si están sintiendo miedo, si están sintiendo tristeza, si están sintiendo alegría. Pero hay que irles enseñando cómo ir transitando por este mundo tan maravilloso, pero tan complejo de las emociones y los sentimientos. Y no silencien a un niño cuando esté tratando de compartirnos. Calidad antes que cantidad. Nos sentamos a su altura, lo miramos a los ojos, lo escuchamos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere compartir? ¿Qué necesita de nosotros? Y algo muy importante lo que dice hasta abajo, validar. Muchas veces cuando alguien dice que estoy muy triste, nos duele tanto que decimos, no, 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 no tienes por qué estar triste, tú debes de estar muy feliz y muy contento. No te están preguntando tu opinión, te están compartiendo que ellos están tristes. Y eso también nos pasa con los adolescentes cuando tienen sus pérdidas. Entonces ahí nosotros vamos a ver que el ritmo de vida de ellos, de las casas, de las familias, se afectó muchísimo. Y ellos van guardando. Tú le preguntas a un adolescente, ¿cómo estás? ¿Qué te va a contestar? Bien. Y a lo mejor no está bien, a lo mejor tiene mil problemas, a lo mejor tiene mil preocupaciones, pero ellos apenas están pudiendo lidiar con la adolescencia, no están pudiendo lidiar con todas esas emociones y sentimientos que tienen dentro. También hay que darles ese espacio porque requiere un trabajo psíquico muy complejo que tienen que enfrentar con los recursos que ellos van teniendo. Y los recursos que ellos van teniendo en esos momentos a veces son limitados. Son recursos que a veces están dando bandazos porque es parte de los aprendizajes que ellos van teniendo. Pero fíjense, si pudiéramos ver dentro del corazón de los otros y entender los desafíos únicos que cada uno de nosotros enfrenta, pienso que trataríamos más suavemente, con más amor, nos trataríamos más suavemente, con más amor,
paciencia, tolerancia y cuidado. Para los adolescentes, el sentido de pertenencia es importantísimo. Por eso, si es la moda el copete Justin Bieber, todos traen el copete Justin Bieber. Si es la moda pelitos parados, todos traen pelitos parados. ¿Y qué pasó ahora con la pandemia? Perdieron en mucho esa identidad, ese sentido de pertenencia. ¿Cómo han vivido, cómo estuvieron viviendo ese distanciamiento social? Fue durísimo también para ellos. Y si nosotros les damos herramientas para que sepan ir viviendo las luces y las sombras de la vida, les vamos a dar armas para ir a la batalla. Muchas veces les digo, queremos sobreproteger y no formar. Y tenemos que ayudarlos a que estén preparados. Y por eso vemos que muchas veces una tormenta llega y no llega a echar a perder a tu vida. Al contrario, viene a ayudarte porque nosotros con esta pandemia pudimos hablar más con nuestros niños, con nuestros adolescentes, de lo que es la tolerancia a la frustración, de lo que es tener que estar en un lugar cerrado y ser más pacientes, ser más comprensivos, darnos los espacios. Hubieron grandes aprendizajes, pero también hubieron grandes temblores, porque cuando en una familia tenemos la pérdida, no les digo el papá, la mamá, de alguien cercano, cada uno de los miembros trae su propio dolor, su propio proceso de duelo y la estructura familiar se le estima. Y cada miembro de la familia va viviendo su proceso como va pudiendo, según sus capacidades, según sus recursos. A lo mejor el adolescente se vuelve rebelde, a lo mejor el niño está berrinchudo, a lo mejor el papá está muy intolerante, a lo mejor la mamá está muy irritable. Todos tenemos una historia y detrás de cada persona, no importa si son niños, medianos o grandes, hay una historia que hay que entender. Y aquí es donde nosotros como adultos hay que tener lo que es esa paciencia, esa actitud hacia el diálogo, que podamos comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y fíjense, las pérdidas son parte de la vida. Cada lágrima enseña a los mortales la verdad, pero tenemos que aprender a vivirlas. Y vamos a dar un poco un recorrido sobre pérdidas, porque hay muchas. Un gran amor, una amistad, que son esos hermanos de vida que yo elijo y después dejo de tener. Las adicciones traen muchas pérdidas a la familia. Las mascotas, una enfermedad que deje secuelas o crónica, problemas económicos, divorcios, cambios de ciudad o de casa, perder un bebé, aunque no lo haya conocido, aunque haya sido chiquitito, era mi bebé, la violencia en la familia, la pérdida de la libertad. Fíjense cómo el mosaico se va abriendo. Muchas veces pensamos, tanatología, muerte. No, tanatología son pérdidas en la vida. Claro, la mayor pérdida que podemos tener es la de la vida misma. Pero ¿qué tal cuando salen otras canitas y unas arruguitas que ayer no tenías? ¿Qué tal lo que es una traición? ¿Qué tal tener el privilegio de tener a nuestros papás mayores, pero también con lo que ello implica, de cuando uno ve que empiezan a perder sus capacidades y todo? Y bueno, por supuesto que nosotros, la mayor pérdida que podemos tener es la de la vida misma. Y eso lo sabemos, pero realmente, a ver chicos, realmente estamos conscientes de que todos tenemos una fecha de caducidad. Estamos conscientes de que hay defectos de fábrica que nos van afectando, porque todos tenemos muy planeadito nuestra vida. Yo mañana voy a ir y en un mes voy a hacer y en 2 meses voy a tornar. Tenemos nuestro caminito súper planeado. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó ahora con pandemia? Llegó la vida y me dijo, no, espérame, bajas y hay unas piedras y luego subes,
pero luego pasas el puente, pero luego bajas y luego cruzas el agua. Y decías, a ver cómo. Si según yo ya tenía mi vida muy organizada y muy tranquila y muy bien todo, no estoy entendiendo. Pero en el momento en que yo acepto esta fragilidad humana, estas pérdidas, estos cambios, puedo reconocer que esos momentos son inevitables, puedo admitir que tengo un sentimiento de pérdida profundo y que soy vulnerable. Y fíjense que aceptar las pérdidas es todo un reto. Y si hay muchas luces que salen a raíz de las sombras, esas son las ganancias adquiridas. Pero por supuesto tengo un gran dolor. Cuando a nadie nos gusta perder, a nadie nos gusta desapegarnos de algo. Entonces, ¿qué pasa cuando vivo una pérdida? Todos de manera consciente o inconsciente vamos a vivir un proceso de duelo. Me extendí un poco en la presentación porque quiero hablarles de lo que es el proceso de duelo, que es muy importante que lo entiendan y lo conozcan para que puedan saber si lo están viviendo, por dónde van. Es un proceso que me va adaptando a la pérdida que sufrí, pero es un proceso que puede ser bien difícil, ¿eh? Y el duelo o lo alcanzas o te alcanza. Entonces es mucho mejor que yo entienda y conozca lo que es el proceso de duelo para que pueda irlo viviendo y me vaya ayudando a transformar y a vivir lo que la vida me va poniendo en ese momento enfrente. Y además es muy necesario. Cuando reprimimos y tapamos el sol con un dedo y reprimimos nuestros procesos de duelo, créanme que al rato va a estallar como hoy expresa, porque así se van almacenando las emociones y los dolores y los sentimientos de negativos y al rato vamos a tronar. Entonces, ¿por qué necesitamos contención emocional ante las pérdidas? Porque esos emociones y sentimientos negativos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Nos ahogan. Y ahí es donde hay que entrar, acompañar a las personas y ayudarles a sostener, porque esos procesos de duelos pueden ser muy complicados. Sí necesitan ese consuelo, esa orientación, ese apoyo. ¿Cuántos porqués han llegado a nuestra vida estos 2 años y no tenemos respuestas? Y saben que las pérdidas es como si te hubieran robado algo, a cualquier edad. Perder algo, para los chiquitos, perder sus partidos de fútbol no fue pérdida. Para las chiquitas, perder sus festivales de baile y de ballet no fue pérdida. Es como que nos robaron parte y nos sentimos frustrados, desesperanzados, enojados, y a veces no sabemos cómo vivir. Imagínense si como el sustento de la casa, además, había problemas económicos, había el problema de los niños en la casa, había el problema de salud mundial, había el problema de las convivencias. A ver, estábamos cargando muchísimo. Y cuando cosas así nos suceden, tenemos opciones. Dejar que nos marquen, dejar que nos destruyan o dejar que nos fortalezcan. Y si yo aprendo a vivir el duelo como lo debo vivir, voy a permitir que me fortalezca, porque voy a aprender a vivir esos cambios, voy a aprender a irme adaptando, voy a empezar a entender en dónde hay oportunidades que debo de tomar, riesgos que debo de tomar. Pero como dice, todo es un proceso. Me encanta esta frase. No puedes plantar una bellota por la mañana con la esperanza de sembrar, de sentarte a la sombra de un roble por la tarde. Tenemos que darle tiempo, pero tenemos que saber enfrentar los dolores de la vida y tenemos que darnos permiso de verlos, si no, no los voy a poder curar. Y aquí no los dice. Hace mucho tiempo aprendí que para curar mis heridas necesitaba tener el valor de enfrentarlas.
claro. Y cada uno lo hacemos, como dijimos, de manera única e irrepetible. Pero ese es nuestro poder, ser únicos, ser irrepetibles. ¿Y qué utilizamos? Pues tanto los recursos personales que tenemos, como los recursos de las personas que están cerca, como mi contexto cultural y social. Pausa. Caballeros, vivimos en una sociedad en donde a ustedes se les reprime muchísimo la expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Es tristísimo ver cómo en el 2022 se cae un niño y voltean y dicen, ay, no llores como niña. Fíjense, qué fuerte, como si ustedes no tuvieran la capacidad de vivir también el dolor, el miedo, la tristeza. Cuídense muchísimo y dense permiso de expresar. No son menos hombres los que dicen tengo miedo. No son menos hombres los que dicen estoy preocupado. No son menos hombres los que dicen me duele. Al contrario, dense la oportunidad de vivir esto de manera única. Y hemos cargado desde hace mucho, cuando hay pérdidas, y vamos a hablar de la pérdida de la vida, todo lo que son esos rituales nos ayudan muchísimo, porque ahí sí, si un caballero llora en un velorio, está bien visto. Si llora a la mitad de su sala, qué barbaridad, porque está llorando. Fíjense que qué difícil para ustedes, ¿eh? Pero ahí estos rituales nos ayudan a poner un orden y nos ayuda a tener conciencia que estamos viviendo un duelo, que hemos tenido una pérdida, que estamos viviendo un desapego, que a lo mejor mi mami o mi papi tiene 90 años, 95, 100, pero perderlo es mi raíz, es mi papá o es mi mamá o es mi hijo. Claro que nos duele y debemos de saber expresarlo. Por eso es tan importante poder compartir ese abrazo, esa palmadita que te dan. Todo eso hace que no nos sintamos desamparados ante el dolor y ante la pérdida. Y eso es algo que la pandemia nos robó. Gracias a profesionales de salud maravillosos que empezaron a utilizar todo lo tecnológico para poder estar ahí enseñándole a los pacientes, pudieron muchos de ellos comunicarse, pero muchos no. ¿Y saben cómo se vive el proceso de duelo, de complicado? Cuando hay circunstancias especiales, yo llevé a mi ser querido al hospital y no lo volví a ver. No lo volví a ver, ya no salió, no lo pude cuidar, no me pude despedir, me hubiera gustado estar ahí para... Es un drama no habernos podido despedir. En la pandemia, ¿cuántas personas, miles y miles en todo el mundo, estuvieron en hospitales que todos los profesionales de salud daban la vida y estaban haciendo todo, pero muchas veces en condiciones críticas, no podían atenderlos, no tenían caras conocidas, no tenían a sus familias? Les quiero compartir que hace un año, en enero de hace un año, mi esposo fue víctima de COVID. Ay, ¿por qué tu esposo? ¿Por qué no? Igual como miles de personas en el mundo. Tuvo un COVID muy severo. Estuvo 82 días en el hospital, estuvo 16 días intubado y bendita tanatología y bendita fe, porque yo estaba enloqueciéndome de saberlo mal, empeorándose, poniéndose cada vez más grave y saberlo solo. Saber que yo no podía estar con él. La primera semana todos confinados, les tuve que avisar por FaceTime a mis hijas que a su papá lo estaban intubando porque yo no sabía si estaba infectada, mis hijas no sabían si estábamos infectados. Entonces fueron situaciones familiares muy severas, muy difíciles, muy estresantes y muy dolorosas. Bendito sea Dios, salió y salió bien. Pero esas muertes en soledad que hemos visto estos últimos años, llorar a distancia,
estos entierros sin poder tener el abrazo, mirándonos de lejos, han sido épocas muy dolorosas, muy fuertes. Fíjense, no sabemos si el coronavirus ha acelerado tu marcha, pero sí nos ha robado el último abrazo, el estar contigo en el último momento. Y ahí es en donde cada uno de nosotros tenemos que tener resiliencia, porque es lo que nos está tocando vivir. Tenemos que saber con la frente en alto vivir lo que la vida nos está poniendo. Y ustedes han visto vitrales en alguna iglesia, en algún lugar. Debemos en esos momentos ser como esos vitrales que se ven hermosos. ¿Por qué? Porque adentro tenemos una luz fuerte que nos está sosteniendo, que nos está iluminando y que nos está pudiendo salir adelante. Y si yo entiendo mi proceso de duelo, voy a poder vivirlo de una mejor manera. Este es el resumen, pero voy a ver rápidamente todos los puntos. Y nada más les voy a avisar, no crean que es como escalerita. A lo mejor estoy en la negación y de pronto estoy en la tristeza y de pronto me voy al enojo y de pronto estoy en la aceptación y de pronto me regreso a la negación. Así es, y se vale, y se vale y hay que darnos permiso de hacerlo. La negación es cuando te dan el diagnóstico, doctor, usted tiene COVID, ¿qué? No, no, a ver, vamos a hacer otra vez el análisis. No, aquí sale, usted tiene cáncer. No, ¿cómo? ¿Cómo cree? No, no, vamos a hacer el análisis. Es una época corta y ¿para qué creen que sirve? Para que vaya yo asimilando lo que me están diciendo. Pero a nadie le gusta perder. Entonces después me da mucho enojo. Así es cuando vemos a las personas enojadas y saben que por qué a mí, si él es un buen hombre, si él es una buena persona, y hay tantos malvados en el mundo que están así, ¿por qué nos pasó? Ahí vienen todos esos enojos y no es personal. Yo estoy rebasada por lo que la vida me está poniendo enfrente. Ustedes, profesionales de salud, ¿cuántas veces no han tenido que vivir el enojo de un familiar, los gritos de un familiar que están rebasados de dolor? Y por ahí es por donde se van. Por eso, si vamos conociéndonos y conociendo cómo vamos manejando nuestros procesos, es mucho más fácil que los vivamos de mejor manera. Después viene una época que es de negociación. Yo, híjole, ¿sabes qué? Prometo que ahora sí me voy a poner a dieta, pero que se salve. Prometo que ahora sí voy a ir a misa los domingos, pero que se cure. Muchas veces ese ratito que quiero ganar es un poquito para compensar a lo mejor lo que no hice antes o para librarme de alguna culpa que son estos compañeros incómodos que siempre llegan. La siguiente etapa es la tristeza, es la etapa más larga. Se le llama muchas veces depresión, pero no es que esté deprimido, no es una enfermedad. Aquí me permito demostrar lo que estoy sintiendo por ese dolor y esa pérdida que estoy teniendo. Y a ver, véanse, vean esto. ¿A ustedes cómo les da la tristeza? ¿Cómo lo viven? ¿Se aíslan o tienen unos cambios de humor bárbaros? O en el apetito, yo les voy a confesar, ¿eh? El COVID de mi marido me costaron 7 kilos, pero para arriba, no crean que para abajo, porque a mí mis ansiedades me las como. Y eso que con conciencia trataba yo medio de limitarme, pero hubieron momentos muy difíciles que decía, bueno, pues ni modo, tendré que comer, ya después me pelearé por bajar. Entonces, es muy difícil esta etapa porque tengo que soltar y el tiempo es mi mejor amigo, pero el tiempo es neutro. Lo que ayuda es cómo uso yo ese tiempo. Y les voy a dar una clave también que les puede servir mucho. Tengan al perdón en su vida. Es bien importante para vivir un proceso de duelo sano que tenga yo el perdón, ya sea perdón hacia mí mismo,
ya sea perdone a alguien o ya sea que sepa bajar yo la cabeza con humildad y pedir perdón. Hay que saber liberarnos de cargas. Ya estamos cargando bastante como para todavía estarnos flagelando por una serie de cargas que tenemos bárbaras. Y el camino del proceso de duelo, yo no lo puedo vivir si estoy endemoniada. Necesito tener paz interior lo más que pueda para que mi proceso de duelo pueda salir adelante y pueda seguir. Necesito también saber expresar lo que estoy viviendo. Necesito también, ojo caballeros, permitirme demostrar mi dolor, porque como dice aquí, ¿cómo duele fingir que todo está bien? Y la última etapa es la etapa de aceptación. No es una resignación que diga, bueno, pues ya ni modo, ya que es aceptar y tener un equilibrio entre lo que fue ese ayer, lo que va a ser el mañana, cómo vivo el hoy, cómo voy a ir teniendo ese equilibrio. Y de eso también sigue tomando tiempo. Y como les decía hace rato, el tiempo es neutro. El tiempo va a ir tomando maduración para que yo vaya viviendo esa pérdida. Ya debes de sentirte perfecto. No, perdón, no me siento perfecto, ni remotamente perfecto. Bueno, ya no llores, ya no llores. Necesito llorar. Bueno, ya no platiques de eso. Necesito hablarlo. Entonces hay que ver cada uno de nosotros qué necesitamos para poder vivir este proceso. Y vamos a estar por un tiempo brincando de una a otra. Está bien, se vale, no estoy loca, no estoy mal, es como estoy viviendo mi proceso según mi momento de vida, según las características de todo lo que me rodea. Pero si yo de esa crisis y ese dolor y esa pérdida puedo llegar a un aprendizaje, misión lograda, misión cumplida. No es fácil a veces vivir esos procesos y tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a canalizar esas emociones, esos sentimientos y tenemos dos opciones, o tiro la toalla y renuncio, o recojo esa toalla, me seco el sudor de la frente y digo, vida, ahí te voy. Y las dificultades definitivamente nos preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Elizabeth Kubler-Ross, que fue la madre de la tanatología, tiene este pensamiento que dice que las personas más hermosas que ha conocido son las que han vivido el dolor, la derrota, las pérdidas y que han encontrado su camino de salida. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen el control? ¿Cómo se están ayudando o qué están activando en esta época de pospandemia o todavía pandemia? ¿Lo mejor de ustedes o están activando lo peor de ustedes? Todos hemos estado viviendo un duelo y vamos a dar rápidamente unos tips para poder acompañar a alguien o poder vivir el duelo. Validar las emociones y los sentimientos, ya lo platicamos antes, no es debilidad. Se vale llorar, se vale repetir. Buscar el apoyo. En tanatología tenemos una frase que dice, un dolor compartido es un dolor disminuido. Y para esto les queremos compartir algo. Nosotros en el Instituto de Desarrollo y Capacitación Logros, hace 2 años sacamos esta red de apoyo. Utilícenla. Ahí están los teléfonos. Recurran a ella. Es gratuita, es confidencial, es vía telefónica. Ya vemos más de 30 tanatólogos dispuestos a escucharlos y dispuestos a acompañarlos en el camino que les esté tocando vivir. Estamos ahí para servirlos, estamos ahí para ustedes. Y ahí el último tip es, sepan cuándo quieren estar con gente y cuándo necesitan esos momentos de soledad. Y se vale también, porque no es
lo que nos pasa no es importante, como lo más importante es cómo reacciono. Y saben que ante estos dolores, ante estas experiencias, cada día nos trae una nueva oportunidad, como ya vimos. Y si yo puedo al final de mi vida decir misión cumplida, bien, voy por buen camino. Y para cerrar, si me lo permiten, les quiero leer este poema de Amado Nervo que creo que resume de una manera hermosa lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Si cada uno de nosotros podemos trabajar en hoy, ser un poquito mejores seres humanos, una mejor versión de nosotros mismos. Cada día vamos a ir creciendo, mejorando y vamos a poder estar ahí para contener emocionalmente a quienes nos necesiten. Podemos ser esa luz atrás del vitral que va a alumbrar el camino de otros. Tenemos los recursos, vamos a trabajarlos. Muchas gracias a todos. Espero no haberme ido muy rápido, pero sí tenía mucho interés de darles todo el material para que pudieran tener ustedes más herramientas, más recursos para ir viviendo este día a día que ya va de salida y sin embargo todavía no cantamos victoria. Gracias a todos. Iván, muchas gracias. Gracias a usted, maestra Roel, por esta presentación. La verdad es que me quedo con frases muy claves, con cosas que le decían, creo que nos sirven para la vida diaria, independientemente de que somos profesionales de la salud. Creo que hay varios mensajes que tenemos que tomar para poder sí seguir desarrollando nuestra profesión, pero sí también seguir con nuestra vida cotidiana. Y pues hay varios comentarios, hay varias preguntas que tenemos que responder. Si les parece bien, vamos a darnos 2 minutitos por si alguien más quiere agregar una pregunta ya que terminamos la presentación. Vamos rápidamente a unos anuncios de nuestros patrocinadores. Muy bien.
Listo, estamos por acá de vuelta y listos para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Me voy a ir en el orden en el que llegaron, aunque ya hice por ahí un pequeño filtro porque hay algunas que son parecidas o que se repiten, pero vamos a mencionarlas todas. Ok. Tenemos a alguien de Women's Cancer in Surgical Care, que está por aquí acompañándonos. Les mandamos saludos, gracias por su pregunta. Y nos comenta lo siguiente: ¿cómo podemos manejar la transición del duelo que ha generado la pandemia a una adicción? Tengo una hija que desarrolló una adicción a la marihuana pensando que esto le ayudaría a disminuir la ansiedad. ¿Cómo nos concientizamos del vacío duelo que puede generar estas falsas salidas? Fíjense que ese ha sido un problema bien fuerte. De hecho, ahorita estoy yo tomando un diplomado en prevención de adicciones con Monte Fénix porque ha sido un incremento tanto en drogas como en alcohol, que bueno, el alcohol se considera también una droga, muy fuerte porque sí necesitábamos un poco, muchas personas sentir ese escape, esa salida. Creo que ahora que las cosas están regresando, lo ideal es ver, número uno, poder hablarlo tranquilamente, poderlo hablar en casa, poderlo hablar con confianza, y buscar ayuda profesional. Las adicciones, y ahora que me he metido más en ese mundo, es, son muy traicioneras, son muy complicadas. Entonces, buscar ayuda profesional es importantísimo y estar con contención emocional porque no podemos juzgar. No podemos juzgar, no podemos señalar, no podemos sacar el dedo de, ay, ¿por qué adquirió esa adicción? Porque eran tiempos muy difíciles. O sea, todos los que vivimos esta pandemia entendemos que eran tiempos muy difíciles. Entonces, yo le diría como mamá, estar, amar, acompañar, apoyar, ayudar y canalizarlo a un profesional que le pueda ayudar con más efectividad a poder librarse de esto. Y una mala decisión, un error, no quiere decir una condena por vida, ¿eh? Puede ser una etapa transitoria por lo que hemos pasado, que ha estado muy duro. Entonces hay que ser un poco menos severos en juzgarnos y en juzgar a los demás. Entonces yo diría, como mamá, el sexto sentido que tenemos las mamás es importantísimo. Siempre hay que aplicarlo y que nuestros hijos sepan que los amamos a pesar de las buenas o malas decisiones que hayan tomado y que vamos a estar ahí acompañándolos porque confiamos en que tienen la capacidad para salir adelante y apoyémoslos en darle todos los recursos que necesitan. No sé si con eso queda la respuesta. Creo que sí. A mí me quedó claro, yo creo que sí, nos quedó clara la respuesta a esta pregunta. Les agradecemos mucho por esta pregunta. Vamos a pasar después a otra que nos hace María Guadalupe González Nieto. También le mandamos un saludo. Nos dice, ¿qué se puede hacer con una niña de 12 años que por todo este aislamiento presenta periodos de ansiedad, se preocupa por el futuro y hace preguntas como, ¿qué voy a hacer en segundo o tercer año en la preparatoria? Y todo el tiempo está haciéndose preguntas y cuestionamientos en relación al futuro. Sí. La ansiedad también es algo que hemos visto cómo se ha exacerbado muchísimo. Y si a nosotros nos pasa como adultos, pues qué más a ellos. Pero lo que decíamos ahí en la plática, enseñar a vivir el hoy de la mejor manera. Mira, mañana no sabemos qué va a pasar, pero no ha llegado. Lo que pasó ayer, bueno, malo, regular, ya no está. Pero hoy podemos hacer mucho y ayudarla a que se concentre en dar lo mejor de ella en este hoy, porque el presente va a ser el futuro. Entonces, si hoy me concentro en trabajar mi presente, en hacer bien las cosas en mi presente, en prepararme, en tener una buena relación familiar, esto, lo otro, ¿cómo va a ser mi futuro? Va a ser bueno. Entonces, ayudarla a que viva más el día a día. Y saben que además, a final de cuentas, es lo que tenemos. Este día es lo que tenemos. Mañana no sabemos. Entonces, creo que es bien importante ir día por día.
y eso le va a ayudar muchísimo a bajar esa ansiedad. Mira, mañana no sabemos qué va a pasar, pero lo que hagas hoy sí va a repercutir en el mañana, porque hay consecuencias. Entonces, ¿quieres tener buenas consecuencias a futuro? Hay que aplicarnos en este día. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Vamos entonces a pasar ahora a la siguiente pregunta. Esta es de un espectador anónimo, no está su nombre, pero le agradecemos de todos modos su participación. Dice, ¿cómo puedo trabajar en mi capacidad de adaptación si me acostumbré a evadir situaciones que exigían una confrontación? Mira, sí, porque eso también puede ser a lo mejor seguir patrones o usos o costumbres familiares. Hay familias muy entronas, hay familias que no pasa nada, hay familias que todo es secreto. Entonces nosotros vamos aprendiendo a manejar las cosas según lo que vivimos, pero tenemos dos facultades superiores como seres humanos, la inteligencia y la voluntad. Y son armas secretas que muchas veces no les damos el uso que podríamos. Mi inteligencia me dice que si voy enfrentando los problemas, los voy a ir solucionando antes de que se hagan una bola de nieve de este tamaño. Y mi voluntad es la que va a hacer que dé el primer paso para ir a enfrentar ese problema. Y aunque hayamos vivido muchos años con otra dinámica, con otra manera de actuar, cada día nosotros tenemos la capacidad de modificar. Y si estoy consciente y elevo mi nivel de conciencia, que si yo dejo crecer un problema, lo único que va a pasar es que me va a traer peores problemas. Entonces estoy entendiendo que sí debo de enfrentarlos y echo mano de mi voluntad. Y la voluntad se trabaja. La voluntad la podemos ir educando con pequeñas cosas. Ay, quiero tomar agua. Me voy a esperar 15 minutos y en 15 minutos tomo agua. Van a decir, ay, Gaby, ¿qué es eso? O sea, parece mentira, parece ridículo. Pero con que vayamos nosotros controlándonos, autodominándonos, vamos a ir manejando nuestra voluntad. Entonces, qué maravilla que lo ha detectado, porque el detectar que tiene esa práctica en su vida es muchísimo. Ahora nada más hacerlo consciente y trabajarlo. Y hay algo que me encanta, se vale sentir, pero no consentir. Esta frase me encanta. Ay, tengo ese problema, no, mejor no lo voy a ir a ver, porque no, mejor sí, me voy a esperar a mañana. Ok, ya lo sentiste, ya te llegó, ya ni modo. No lo consientas. No, 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 nada de que lo voy a ver mañana. Hoy me voy a poner las pilas y hoy voy a ir a ver. Inteligencia y voluntad. Perfecto, muchas gracias. Eso se va a quedar aquí para siempre. Sí, Qué sentir y bueno, no Iván. consentir, eso me Se vale agrada, me sentir, parece pero una no gran frase. consentir. Perfecto. Vamos a agradecer también a LMR García. Acuérdense que yo digo sus nombres como aparecen aquí en sus usuarios. Perdónenme si no digo su nombre completo, pero queremos agradecer a LMR García, que primero le manda una felicitación y le dice, excelencia Gracias. ponencia, excelente ponencia, maestra Roel, y ella pregunta, en Muchas gracias. promedio, ¿cuánto puede tardar una persona en su proceso de duelo? Esa es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Miren, en teoría, un duelo, digamos, importante, porque yo puedo vivir un duelo porque perdí mi cartera, pero pues es un duelo pequeño. Pero en teoría, un proceso de duelo normal puede durar hasta 2 años. ¿En qué consiste? En muchas cosas es multifactorial. Depende mis recursos, depende mi temperamento, mi personalidad, mi historia, como decíamos. Hay familias que se estacionan en el drama mucho, hay familias que dicen ya, lávense las manos y a seguirle, ¿no? Depende de muchas cosas y también depende por qué estoy viviendo el duelo. No es lo mismo vivir un duelo porque me estoy divorciando a los 3 años de casada a los 30 años de casada. No es lo mismo vivir la muerte de un amigo a la muerte de un hijo. Hay diferentes procesos. Lo que sí les puedo decir es que en duelos importantes para mí, el primer año es horrible.
Me encantaría darles una fórmula mágica para decirle, no, hombre, mira, tú haces esto y esto y esto y vas a estar perfecto. El primer año, que son los primeros de muchas cosas, es durísimo. El primer día de madres, el primer día del padre, el primer aniversario, el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer año nuevo. Termina el primer año y algo pasa que de ahí yo ya estoy con la capacidad de reinventarme, de salir adelante y de recuperarme. Ahora, ¿cuánto? No hay nada escrito, porque así como todos somos únicos e irrepetibles, nuestros duelos son únicos e irrepetibles. Y véanlo en una familia. A lo mejor se muere el papá y de los 5 hijos, uno se viste de blanco al día siguiente, el otro lleva el negro 3 años, el otro no quiere volver a salir a fiestas en un mes, el otro a los 3 días ya se fue con los amigos. Y se vale, no quiere decir que hayan querido menos o más al papá. Depende cada uno de nosotros, nuestras características, nuestras fortalezas, nuestras herramientas. También es muy importante las herramientas. A mí me decían cuando mi esposo estaba tan grave, qué bárbaro, qué bien estás viviendo eso. Yo pensaba, bueno, a ver, si me dedico a esto, sería el colmo que yo estuviera en el drama. Que la pasé mal, que hubieron muchas madrugadas, les tengo que confesar que me despertaba yo llorando, lagrimita, y que hacía, pues me bajaba la despensa porque algo tenía que hacer para lo que me estaba rebasando. Pero sin embargo, cuando tienes herramientas vas pudiendo vivirlo mejor. Y una herramienta maravillosa, Iván, también es el autoconocimiento. Si yo me conozco y entiendo y me doy cuenta cómo voy viviendo mis procesos, me puedo ayudar muchísimo, porque ya sé lo que me perjudica o lo que me beneficia. Entonces el autoconocimiento también nos ayuda mucho en esto. Entonces no hay nada escrito, no hay nada escrito, pero se calcula en teoría un promedio de 2 años. Perfecto. Ok. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias por esta pregunta. Saludamos también a Ricardo Silva y le agradecemos su participación. Él nos dice, maestra Roel, mil gracias por compartir esta plática, me parece bastante interesante. ¿Qué recomendación me puede dar para manejar el proceso de adaptación a esta nueva realidad con mi niño de 11 años después de venir de 2 años de interacción con sus compañeros y amigos vía remota? Sí. Siempre yo creo que cuando jalamos las luces a nuestra balanza, podemos equilibrar. Y ahora hacerle ver todas las bondades que es que pueda ser presencial, los beneficios que puede tener él de que sea presencial y los beneficios a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y cómo también esté en una edad divertidísima, cómo esté en una edad padrísima que ya va a poder salir en recreo, a correr con los amigos, a jugar con los amigos, va a poder tratarlos de otra manera, porque en los Zooms realmente, imagínense niños chiquitos en los Zooms, ha sido, bueno, heroicas las mamás, heroicas las maestras, los profesores, y ellos también tratando de tener atención. Entonces yo creo que haciéndole ver todas las luces y todo lo positivo que va a venir a su vida por este cambio, para que él lo vea como con mucho gusto, como con mucha alegría, y tiene una edad divina, tiene una edad 11 años en donde los niños, cuando se les habla, como les decía en la plática, con la verdad, en su nivel, pero se les explican las cosas, es impresionante la actitud de los niños. Es más, fíjense que en casos hasta de muerte, a mí me impacta cómo los niños demuestran a veces más sabiduría y mejor manejo de duelo que los adultos. De acuerdo. Entonces, Muchas gracias, maestra. si yo fuera él, yo lo haría así, haciéndole resaltar todo lo bonito. Perfecto. Sí, sí, tenemos que irnos acostumbrando y creo que es lo que usted nos dice, ¿no? Llevarlos también a que vean toda esta parte bonita de la convivencia, de no estar encerrados y seguramente será un proceso el que todos tenemos que pasar.
Y es un proceso también que necesita contención en el sentido de los miedos. Estamos viviendo una época, oye, te invito a comer a mi casa. Ay, no, yo creo que todavía no, porque todavía hay COVID, todavía hay contagios. No, mejor no. A ver, yo hace 2 semanas me di un gripón que estuve tomando un medicamento porque era gripita y cada día me iba sintiendo más hasta que dije, tengo COVID. O sea, es COVID, esto no puede ser. Me fui a hacer la prueba porque dije, seguro es COVID. Pues no, resultó una faringitis que tuve que tomar antibiótico y 7 días y demás. Pero dije, qué paranoicos estamos que ya no nos damos permiso de tener una fuerte faringitis y salimos corriendo al hospital pensando que es COVID. Y ellos también han adquirido miedos. Entonces hay que ayudarlos a que equilibren su balanza. El miedo puede ser funcional, es una de las emociones básicas y puede ser tu mejor aliado porque te ayuda a ser precavido. Pero si tú permites que el miedo te controle, se vuelve disfuncional porque te paraliza. Entonces, ayudarlos a tener esa confianza y ayudarnos todos, Iván. Tienen que regresar a la oficina. Ay, no, ¿cómo? Y si alguien estornuda junto, ya volteas así con cara de COVID. O sea, sí tenemos que volver a vivir este proceso de poder tener más paz, porque De no hemos acuerdo, vivido paz interna. completamente de acuerdo. Sé que va a ser un proceso, pero sí creo que tenemos que irnos orillando a hacerlo y creo que la mejor forma es esta, viendo la parte bonita o las partes más emocionantes de salir, ¿no? Y de las cosas que nos gustaban de estar afuera. Estoy completamente de acuerdo. Luces y sombras siempre viven en nuestra vida y de mí depende cuáles jalo más a mi balanza, las luces o a las sombras. Y eso es maravilloso Completamente porque de cada acuerdo. uno de nosotros lo podemos hacer en cada una de nuestras circunstancias, familiar, matrimonial, laboral, social, no importa. Muchas gracias, maestra. Se nos está acabando el tiempo y vamos a pasar a la última pregunta. Van a quedar varias ahí en el tintero. Yo espero que podamos hacer un video, pues ya para no quitar más tiempo, tanto de usted como de todos los participantes que nos favorecen con su presencia y con su conexión. Pero antes de eso, sí quería mencionar de manera especial a LMR García, que le manda una felicitación, a Verónica Bolaños Martínez, que quiere felicitarla siempre con sus Gracias. palabras exactas y precisas ante el dolor del alma. Pérez Mendoza, muchas gracias por la información, de mucha utilidad. Margarita Cruz Jiménez también la manda a felicitar. Eh, Gracias. Está también por aquí LBM Cortés, gracias maestra Gaby por tan reconfortantes palabras en estos tiempos, escucharla como siempre es muy grato. Tenemos felicitaciones también de SMM Robles G, también por ahí le manda una felicitación, un agradecimiento. También de María Guadalupe Ibarra, felicidades querida Gaby, una Mm, vez más disfrutando Lupita tus querida, enseñanzas. Le mandamos un abrazo a la licenciada Ibarra desde acá también. Un saludo y un abrazo. Gracias por pues acompañarnos y por favorecernos con su conexión. También está Gloria Espinosa Raya, también felicitándola, entre muchas otras felicitaciones que les pido una disculpa si no las puedo mencionar todas. Vamos a cumplir con el tiempo, pero lo que sí les puedo asegurar es que esta lista de felicitaciones la vamos a hacer llegar a la maestra Roel para que ella pueda tenerlas y sepa que ustedes estuvieron por aquí. Y desde luego también una persona que se dedica a ayudarnos con nuestros problemas, por supuesto que el que nosotros le devolvamos esto con un agradecimiento, con una felicitación, que no quiere decir que el ponente nos la pida, ¿no? El ponente pues está haciendo esto en lo que le apasiona, en lo que se desarrolla, etcétera, pero siempre recibir esta retroalimentación de parte de nuestros escuchas es muy valioso y por supuesto que le sí. vamos a hacer llegar todos estos mensajes que ustedes nos enviaron, se los vamos a llegar a la maestra Roel. Y Por último, lo agradezco mucho, Iván, que se hayan conectado, que se hayan dado el tiempo ustedes de la licenciada Schutz y ustedes de programar esta plática. Y de veras agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes diferentes aspectos que estoy segura que algunos les van a servir. Y de eso se trata.
Estoy completamente de acuerdo. Ahora sí, vámonos a la última pregunta por parte de Ale Valdivia. Le agradecemos mucho su participación. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede apoyar de manera asertiva a alguien que está en un proceso de duelo, pero manifiesta no necesitar ayuda? Mm. Es la negación, precisamente es la negación. No, 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 yo estoy bien, no, yo no necesito, no, eso a mí no me está pasando, no, yo no tengo ese problema. Es difícil, Ale, porque cuando una persona no se deja ayudar, nos ata un poco de manos. Pero yo creo en el poder de la comunicación y creo que siempre hay maneras como nos podemos comunicar. Y así como decía Iván, sí a los ponentes, claro que nos gusta saber que les gustó, que les sirvió, que estuvieron escuchando. Como ser humano, a mí me gusta saber que hay alguien que se preocupa por mí y que me quiere. Entonces, cuando tú le dices a alguien, mira, porque te quiero, estoy preocupada por ti, porque te quiero, quiero tener la oportunidad de que te apoyes, aquí estoy yo para apoyarte y vamos a buscar a alguien que pueda hacer. Fíjense que para eso la red de apoyo que les decía yo nos ha funcionado muy bien, porque como es vía telefónica y es confidencial, pues tú hablas y si le dices a la persona con la que estás hablando, mi suegra me cae gordísima, cosa que yo no tengo suegra, ¿eh? Mi suegra me cae gordísima, este, perdón, pero pues no importa, no lo va a afectar. Entonces las personas pueden abrirse muchísimo más con nosotros que no nos conocen que con alguien en su familia. Entonces, quizá podrías decirle, habla a ese teléfono, ten una plática con un tanatólogo, no pierde nada. O tú decirle también, porque me interesa tu vida, porque te quiero apoyar, pues quiero hacer algo por ti que podemos hacer juntas. Y lo difícil, Ale, es que va a llegar un momento en donde nosotros, cuando estamos tratando de ayudar a alguien, también vamos a tener que respetar si siguen en negativo. Y si no se quieren ayudar o si no quieren seguir un proceso, si no quieren hacer algo, va a llegar un momento en donde también es nuestra labor aceptarlo y respetar, que esa parte es difícil. Es como cuando los hijos se hacen jóvenes, ¿no? Y que ya empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a, que tú estás ahí acompañando, ya no es como cuando eran chiquitos de súbete, bájate, siéntate, lávate los dientes, ahora vente a la cama después. Y lo mismo pasa cuando queremos ayudar a alguien. También hay que saber respetar sus procesos y sus tiempos, pero qué importante que sepan que alguien está ahí para ellos queriéndolo apoyar. Sin duda, creo que eso es algo muy importante. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a esta participante por su pregunta. Pues ahora sí, hemos llegado al final. Quiero agradecerle infinitamente, maestra Roel, que se haya dado la oportunidad, que nos haya prestado, que nos haya regalado esta hora 30 minutos de sus conocimientos, que creo que es algo que le va a sumar a cada uno de nosotros, a cada uno de los profesionales de la salud que están del otro lado de la pantalla. Estoy seguro que van a aprovecharlos. De verdad, para nosotros es un honor tener a ponentes como usted tan preocupada por específicamente, sí la tanatología, sí la superación del duelo, pero sobre todo, y lo decían varios en sus agradecimientos, los profesionales de la salud, que lo necesitan tanto en todo Sí. momento por todo lo que enfrentan, pero en estos momentos que han pasado de la pandemia, pues más. Entonces quiero agradecerle mucho de parte de Medical Corporation, de parte de la licenciada Jennifer Schutz. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, gracias a ustedes, Iván, y gracias a todos. Y recuerden, un dolor compartido es un dolor disminuido. Hay que compartir, saber compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos y apoyarnos, porque esa es la manera como podemos ir saliendo todos juntos adelante. Y a todos estos profesionales de la salud que están aquí hoy, bueno, ¿qué les puedo decir? Son los héroes de la película. Yo que los vi trabajar, los he visto en teoría y en práctica, en vivo y en directo, de veras, en representación de tantas familias que ustedes han ayudado, atendido y acompañado. Gracias. Gracias porque es invaluable lo que hacen. De veras, de corazón, tienen todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para todos los que
quedan por acá. Solamente quiero decirles, ya saben, los anuncios que hacemos al final de nuestra conexión. Primero, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Las pueden encontrar por acá de este lado. Si no, de todos modos, al final van a aparecer nuestras redes sociales, así como al final también aparecieron las redes sociales de el Instituto Logros, para que puedan seguirnos y también por ahí puedan obtener más información. En el caso de las redes de Medical Corporation, ya saben, ahí subimos cuándo vamos a tener otro evento, cuándo nos vamos a volver a conectar. Hablando de ese tema, quiero avisarles que el próximo 20 de abril nos volvemos a encontrar. Vamos a tener un ponente, todavía va a ser sorpresa, ya cuando vean la invitación ustedes van a saber de quién se trata, pero esta ponente nos va a platicar sobre neumonía asociada a ventilación y cómo prevenirla. Entonces, por acá nos vamos a ver de nuevo el miércoles 20 de abril a las 6 de la tarde, igual que el día de hoy. Quiero también recordarles que esta presentación, la del día de hoy, la de la maestra Roel, ustedes la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verla de manera on demand en YouTube. Ahí va a estar. Al último les vamos a dejar una encuesta, acuérdense por aquí abajito les dejamos una encuesta porque para nosotros lo más importante, recuerden que este espacio lo preparamos para ustedes, pensando en ustedes, en que les sirva a ustedes y pues lo más importante para nosotros es conocer qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que les gusta de esta presentación, en qué podríamos mejorar en esta conexión que tenemos cada vez, cómo irla mejorando. Y también si a ustedes les gustaría algún tema en específico, pues estamos abiertos a escucharlos para darles desde luego un espacio donde ustedes puedan sentirse cada vez más cómodos, cada vez más libres y un espacio donde podamos ir aprendiendo cada vez más todos juntos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Recuerden, soy Iván Norberto y nos vemos la próxima. Gracias, maestra Gaby. Bye bye. Gracias, Iván. Bonita tarde a todos.